¿Qué tal, compañeros? Voy a estar platicándoles un poco sobre el tema de las franquicias, principios de Unidroid. Soy su compañero Andrés Rodríguez Ramos y comenzamos. Una franquicia es un modelo de negocio en el cual una empresa, franquiciante o franquiciador le otorga a otra persona o entidad, franquiciado, el derecho a utilizar su marca, conocimientos y procesos de negocio a cambio de un pago, generalmente en forma de un canon inicial y regalías continuas. Este modelo es muy común en sectores como la comida rápida, las tiendas de conveniencia y los servicios. Aunque la base sobre la que toda franquicia se construye es la franquicia de unidad, en la que hay una relación directa entre franquiciador y franquiciado. El principio de Unidroid nos presenta una forma particular de la franquicia. La franquicia principal, ya que este tipo de franquicia es el que se suele utilizar en los contratos de franquicia internacional. La franquicia se divide frecuentemente en franquicias industriales, franquicias de distribución y franquicias de servicios. Otras descripciones de franquicia dividen a las franquicias en franquicias de distribución de productos y franquicias de formato comercial, Business Format Franchise. La forma de franquicia conocida como franquicia de formato comercial está cada vez más viniendo a simbolizarla la franquicia en general. En la franquicia de formato comercial, un franquiciador elabora y aprueba un procedimiento comercial específico, el formato comercial, ya sea para la distribución de bienes o la prestación de servicios, que después procede a otorgar el derecho de uso a los franquiciados. Un contrato de franquicia de formato comercial se celebra entre dos empresas independientes, por el cual una, el franquiciador, a cambio de una compensación normalmente, pero no exclusivamente, en la forma de una cuota inicial y o cuotas periódicas otorga a la otra, el franquiciado, el derecho a comercializar bienes o prestar servicios bajo su marca y o nombre comercial siguiendo el método comercial o los procedimientos que ha elaborado y probado. Para que el franquiciado pueda actuar así, el franquiciador proporciona al franquiciado el know-how, saber hacer, requerido y la formación necesaria para emplear este know-how. El franquiciador proporciona también en la mayoría de los casos un manual detallado que contiene las instrucciones necesarias para la gestión del negocio. Además, durante la vigencia del contrato, el franquiciador normalmente proporciona al franquiciado ayuda en la dirección de la franquicia. Se trata, por tanto, de un paquete que incluye, pero no se limita a, derechos de propiedad intelectual que están protegidos por la ley, por ejemplo, marcas, nombres comerciales o, menos frecuentemente, patentes. Know-how, formación y asistencia continuada por parte del franquiciador, derechos de control del franquiciador frente al franquiciado y obligaciones del franquiciado de seguir las instrucciones del franquiciador y de cumplir con las condiciones financieras del contrato. Contratos de franquicia principal y otros instrumentos comerciales. Contratos de franquicia principal. En los contratos de franquicia principal, el franquiciador otorga a otra persona, el subfranquiciador, el derecho que en la mayoría de los casos será exclusivo a otorgar franquicias a subfranquiciados dentro de un cierto territorio como lo podría ser un país y o a abrir por sí establecimientos de franquicia. El subfranquiciador, en otras palabras, actúa como franquiciador en el país extranjero. El subfranquiciador paga al franquiciador este derecho a una compensación económica. El acuerdo de franquicia principal implica por lo general la existencia de dos contratos. Un contrato internacional entre el franquiciador y el subfranquiciador, el contrato de franquicia principal, y un contrato de franquicia nacional entre el subfranquiciador y cada uno de los subfranquiciados, el contrato de subfranquicia. Contratos de agencia comercial. Tradicionalmente, el agente comercial era desconocido para el common law, que consecuentemente no establecía regulación específica alguna de este tipo de representante. El concepto de agent del common law es de hecho en el fondo el mismo que el del agente general según los sistemas del civil law. Aunque existen ciertas diferencias entre los diferentes sistemas del civil law,
La esencia del concepto del civil law puede considerarse haber sido resumida en esta directiva, según la cual un agente comercial es un intermediario autónomo que posee autoridad continuada para negociar la venta o la compra de bienes por cuenta de otra persona, el principal en este caso, o para negociar y celebrar tales transacciones por cuenta de y en el nombre de este principal. En la franquicia, por otro lado, el franquiciador y el franquiciado son dos empresarios independientes que invierten y arriesgan sus propios fondos. Franquiciador y franquiciado no son responsables por las acciones u omisiones del otro. Los contratos de franquicia de hecho contienen a menudo una disposición que afirma expresamente que el franquiciado no es el agente del franquiciador y carece de facultad para vincular al franquiciador. Contratos de distribución. Un contrato de distribución es uno por el cual un fabricador de bienes otorga a un distribuidor el derecho a revender o suministrar esos bienes. El distribuidor es de titularidad y financiación completamente independiente y compra los productos del suministrador que le ha otorgado los derechos de distribución. En algunas jurisdicciones, estos derechos de distribución pueden ser otorgados también para la prestación de servicios. Los acuerdos de distribución pueden ser tanto generales como exclusivos. Si son generales, el distribuidor puede llevar una serie de productos respecto de los cuales se le han otorgado derechos de distribución, incluso puede tener líneas de producto competidoras o contrarias suministradas por diferentes suministradores. Además, el suministrador puede tener varios distribuidores en la misma área. Los acuerdos de distribución en exclusiva otorgan al distribuidor el derecho exclusivo a vender los productos en un área específica, comprometiéndose el suministrador a no suministrar a otros distribuidores en esa área. Contrato de licencia. Una licencia puede ser definida como un acuerdo contractual según el cual una parte licenciante otorga a otra parte licenciatario el derecho a utilizar las patentes, el know-how, las marcas y otros derechos de propiedad intelectual del licenciante en conexión con la fabricación y o distribución de un producto determinado. Esto claramente también forma parte del acuerdo de franquicia, el cual, sin embargo, posee características adicionales. Debería notarse que, aunque existan aquí ciertas diferencias entre las licencias otorgadas para las diversas categorías de propiedad intelectual, las características principales son similares. La internacionalización del sistema de franquicia. Un sistema de franquicia que esté expandiéndose por el extranjero necesitará en la mayoría de los casos ser modificado antes de entrar en el mercado extranjero, pues le será necesario adaptarse a las condiciones nacionales del posible país anfitrión. El contrato de franquicia y los documentos accesorios necesitarán consiguientemente ser adaptados por el franquiciador para cubrir las exigencias nacionales del posible país anfitrión. Entre los factores a ser considerados en conexión con esto están los siguientes. Idioma de la documentación. El contrato debe estar en un idioma acordado por las partes. Moneda. El contrato debe especificar la moneda de los pagos y puede incluir disposiciones especiales si hay restricciones cambiarias en el país anfitrión. Impuestos. Los pagos al franquiciador suelen estar sujetos a impuestos sobre la renta y retenciones. Es fundamental analizar tratados de doble imposición para minimizar los impuestos. Marcas. En algunos países se requiere el uso y registro del uso de las marcas para obtener protección. Además, el franquiciador debe considerar adaptar sus marcas al mercado local. Diferencias culturales. Los sistemas de franquicia deben adaptarse a las preferencias culturales y de consumo de cada país. Acuerdos de suministro. Los acuerdos de suministro locales pueden no ser adecuados para franquicias en otros países, por lo que es esencial garantizar un suministro constante de productos aprobados. Leyes de competencia. Es posible que se necesiten ajustes en el contrato para cumplir con las leyes antitrust del país anfitrión. Resolución de conflictos. En relaciones internacionales es importante seleccionar la jurisdicción y la ley aplicable considerando tratados o convenciones entre los países involucrados. Los contratos de franquicia, en particular los contratos de franquicia principal, se pretende normalmente que se duren varios años.
Será necesario, por tanto, que se introduzcan adaptaciones del y modificaciones al sistema en el curso de la relación, al igual que el principio, cuando el sistema es primeramente adaptado a las condiciones nacionales. Muchos cambios introducidos en una red de franquicia nacional pueden no ser factibles en un contexto extranjero. Un franquiciador que, por ejemplo, comience a distribuir sus productos mediante canales alternos de distribución tales como supermercados, o que permita a sus franquiciados vender en ubicaciones satélite de carros o kioscos, puede no estar preparado o equipado para implementar los mismos cambios en sus operaciones en el extranjero. Conclusión. El sistema de franquicia es un modelo de negocio donde el franquiciador otorga derechos a un franquiciado para usar su marca y métodos comerciales a cambio de compensaciones económicas. En la franquicia internacional, el contrato principal otorga a un subfranquiciador derechos en un territorio específico. Los contratos deben adaptarse a factores como idioma, moneda, impuestos y regulaciones locales para garantizar su viabilidad en mercados extranjeros. Bueno, eso ha sido todo, compañeros. Les dejo la presentación y finalizamos.